Pues bienvenidos todos a este segundo culto post-confinamiento. Esperamos que poco a poco pues, nos vayamos acostumbrando a esta nueva normalidad, a estos cambios que tenemos que tener, tanto obviamente en nuestra vida diaria, pero también aquí en la iglesia. Me gustaría daros la bienvenida a todos, los que quizás nos estáis visitando también por primera vez, pues bienvenidos también. Es verdad que es un poquito más difícil conocernos, hablar ahora con el confinamiento, pero cualquier persona se ha proyectado, ¿no, Matthew? Se ha proyectado el número de teléfono de la iglesia y el email de la iglesia y podéis poneros en contacto con nosotros de esa manera. Solo recordaros que a medida que entramos en esta nueva normalidad, no nos relajemos demasiado, sigamos las normas que hemos establecido. Por favor, si necesitáis levantaros durante el culto, haced un señal a los acomodadores que están atrás y os ayudarán. Y después del culto, pues como habéis hecho antes del culto, podéis estar ahí sentado hablando, pero cuando vengan los acomodadores para acompañaros fuera, pues ya podéis salir y por favor no hagáis aglomeraciones delante de la iglesia cuando acabe el culto y directamente a vuestras casas. Pues me gustaría comenzar con una lectura de un salmo. Es un salmo que conocemos bien y tiene que ver con el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros esta mañana. Es el Salmo 91, que creo que lo conocemos muchos bien. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, versículo 1, y estoy leyendo la nueva versión internacional, dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El salmista está diciendo: Dios es esa protección, es mi refugio, es la sombra que me protege. Y el versículo 3 dice: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Qué versículo más precioso. El Señor lo controla todo. Y cuando dice hasta aquí, hasta aquí, todo lo controla, y como veremos, todo lo controla para nuestro bien. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordena que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, le protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Pues antes de entrar en un tiempo de alabanza que vamos a cantar a Dios, como estamos sentados en nuestras sillas, estarán proyectados los cánticos, pero antes de entrar en un tiempo de alabanza voy a poner todo lo que es el culto en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nuevamente nos has permitido abrir la iglesia este domingo. Gracias por todos los que hemos podido venir. Gracias por cuidarnos durante la semana. Gracias, Padre, por habernos cuidado durante lo peor del confinamiento, de la pandemia. Gracias porque tú has estado con nosotros en todo momento. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú lo controlas todo. Y si no quieres que nos afecte algo, Señor, tú lo controlas todo. Gracias, Padre, porque sabemos que en nuestra vida no es algo al azar, no tenemos que tener miedo de que está fuera de control, sino que todo lo que pasa en nuestra vida, incluso esas cosas que nosotros vemos como malos, sabemos que están controlados por ti para nuestro bien final, que es estar contigo por toda la eternidad. Gracias por esa paz que nos das, incluso en los momentos complicados. Pero en primer lugar, Padre, queremos acercarnos a ti y pedirte perdón por cualquier cosa en nuestra vida que no es conforme a tu voluntad. Padre, sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay pecado en nosotros, sabemos que hay cosas que nos alejan de ti. Y te pedimos, Padre, antes de venir a ti,
y ofrecerte esta alabanza, este culto. Perdónanos. Límpianos de nuestros pecados. Ayúdanos a reconocer, no ser arrogantes y no pensar que somos buenas personas y por eso podemos venir aquí a cantarte, escuchar tu palabra y ofrecerte oraciones, sino que reconozcamos lo que somos, pecadores que han sido limpiados por ti. Gracias porque podemos acercarnos a ti, no por nuestro propio mérito, no porque somos tan buenas personas o mejores que los demás, sino porque tú nos has perdonado y tú nos has limpiado. Pues si hay algo en nuestra vida que no es conforme a tu voluntad, límpialo, ilumínanos, Padre, para que lo veamos, porque hay tantas cosas en nuestra vida que están mal y como somos tan torpes ni nos damos cuenta muchas veces. Ilumínanos, háblanos por tu palabra. Y que podamos escuchar lo que nos quieres decir y ponerlo en práctica. Y en ese sentido, Padre, háblanos a cada uno según tu voluntad esta mañana. No solamente para aprender algo nuevo o recordar algo que ya sabíamos, sino que nos hables a cada uno particularmente en la situación que estamos en estos momentos y que nos des las fuerzas, la sabiduría y la humildad, Padre, no solamente para escuchar, sino poner las enseñanzas en práctica. También, Padre, te pedimos por los que aún no pueden venir y disfrutar del culto aquí presencialmente porque por su edad o por su situación de salud, pues no es conveniente. Que ellos también puedan disfrutar del culto cuando lo colguemos esta tarde, también puedan orar, puedan seguir los cánticos, puedan glorificar tu nombre en sus casas. Y gracias porque podemos hacer eso, Padre, porque estás en todas partes, eres tan inmenso que estás aquí, estás en todo sitio, que se está adorando tu nombre en estos momentos y durante este día. Y te damos gracias por eso. Pues bendice ahora este culto y que tu nombre sea glorificado aquí, en las casas de nuestros hermanos o en cualquier sitio donde se está rindiendo culto a ti esta mañana. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a tener un tiempo de alabanza al Señor. Alabanza cantada, lo vamos a probar con las máscaras. La semana pasada pudimos, ya sé que no es lo más cómodo del mundo, pero intentaremos cantar cánticos que sean un poquito más cortos y si hay que repetirlo muchas veces, pues como hicimos la semana pasada, lo cantaremos una sola vez hasta que tengamos esas fuerzas pulmonares para poder cantar con la máscara también, ¿vale? Pero como digo, hoy el mensaje va a estar basado o va a hablar de confiar en el Señor, incluso en los momentos difíciles. Y nos cuesta a todos, seamos sinceros, hay momentos en nuestra vida que nos cuesta. Pero el Señor nos dice que confiemos en Él. Y hemos tenido unos meses difíciles y no sabemos lo que viene en el futuro. Pero sabemos que Dios lo tiene todo bajo control y como nos ha ido ayudando hasta ahora, pues nos seguirá ayudando. Y eso es lo que vamos a cantar en algunos cánticos. Y vamos a cantar en primer lugar el número 6. Si la Débora no me dice nada, porque no le he pasado los cánticos esta mañana, le voy a sorprender sobre la marcha. El cántico número 6, que es un cántico que estudiamos durante el confinamiento, está en el canal de YouTube, es el Salmo 121. Creo que si me acuerdo bien fue el primer cántico gradual que estudiamos los viernes y es: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde mi socorro vendrá? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si os acordáis, estos son los peregrinos que iban caminando hasta Jerusalén, días difíciles, oscuridad, ladrones, animales peligrosos que les podían atacar y miraban hacia el cielo y decían: Dios, el creador de todo, es el que me va a cuidar. Pues vamos a cantar el número 6, alzaré mis ojos a los montes.
Pues me gustaría seguir alabando al Señor con el cántico número 26, que dice: Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, confiado estoy. Y eso es la confianza que tenemos los cristianos. No tenemos confianza, como veremos, que no nos va a pasar nada, que nosotros perfecto, no tendremos ningún problema en esta vida. No, eso no lo dice la palabra, como vamos a ver esta mañana. Pero lo que sí que podemos decir es que cualquier problema que nos afrontamos, el Señor está con nosotros. Él vive en mí. ¿Por qué? Porque perdonó mi pasado. Qué alegría. Dios nos ha perdonado el pasado. No temo al mañana porque me está alumbrando el camino. Me está diciendo: por aquí mejor no, Michael, por aquí. Y no tenemos ese temor al mañana porque Él prepara mi futuro. Y ese futuro es estar con Él por toda la eternidad. Y eso nos da confianza para mañana también. Así que vamos a cantar el número 26. Él vive en mí, no temo al mañana. Que nuestra vida vale más porque Él está con nosotros. Pues me gustaría cantar ahora el cántico 46, que está basado en el salmo que he leído al principio, al menos el versículo 1. Dice: morando al abrigo del Señor tenemos seguridad. Juntos ofrecemos al cantar nuestra adoración al Rey. Agradecidos estamos a sus pies, viviendo en su amor, unimos nuestras voces al cantar: digno es el Señor. Y por último, corazones limpios por su amor alaban su santidad, guiados por su espíritu al cantar: santo es el Señor. Así que vamos a cantar el 46. Escaló
Pues vamos a cantar el 69. Es el Tú eres mi roca fuerte, que le gusta a mi hija porque puede dar palmadas. El protocolo no dice que no podemos dar palmadas, ¿no? El protocolo dice que podemos dar palmadas, así que no hay ningún problema con eso. Pero lo quiero cantar porque es Tú eres mi roca fuerte. Y esa es la confianza que tenemos, que estamos edificando nuestra vida en una roca permanente, que pueden venir tormentas, pueden venir riadas, pueden venir problemas, pero si el fundamento en el que está basado nuestra vida es esa roca, sabemos, como muestra esa parábola del constructor sabio y el constructor necio, que la casa aguanta. Y eso es lo que decimos aquí: tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme. Pues vamos a cantar el número 69. Este tiempo de alabanza cantada con el cántico 81, que también sigue el mismo tema que hemos estado cantando en los otros cánticos, sobre todo el último que hemos cantado, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre pondré en ti. Y explica que es nuestro refugio en la tormenta, fortaleza en dificultades. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿en qué vamos a confiar? ¿En Dios, nuestra roca, o vamos a confiar en nosotros mismos? Pues vamos a cantar este cántico número 81. Roca eterna, eres justo
Pues vamos a pasar a un tiempo de oración en un momento, a oración en vuestros corazones o oración en voz alta, como queráis. Pero antes de pasar a este tiempo de oración, me gustaría compartir con vosotros algunos anuncios para que lo tengáis en cuenta. El viernes se colgará nuevamente el culto de oración y estudio bíblico a las 7. Acordaros que seguimos haciendo el culto de oración, pero aquí no, lo estamos colgando en el canal de YouTube. Nos han pedido que reduzcamos o mantengamos reducidos los cultos en la iglesia, pues entonces a las 7 el culto de oración estará colgado como es habitual desde hace 3 meses. Los jóvenes ya han acabado sus cultos, están ya de vacaciones, aunque hay algunos que yo creo que llevan haciendo vacaciones desde marzo, ¿no? Bueno, vale, no, han estado estudiando también, pero ellos, como es habitual, las actividades de la iglesia pues se van reduciendo, entonces ellos hicieron el último culto ayer y pues seguimos orando por los jóvenes. Hay algunos que tienen exámenes para entrar en diferentes estudios el año que viene, así que podemos ir orando por ellos y que el Señor pues les vaya bendiciendo. Continuamos con el culto, Dios mediante, si no hay ningún problema, a las 11:30 todos los domingos aquí. Para los que no podáis venir, los que nos estáis viendo en casa, pues como es habitual, también colgaremos el culto en algún momento del domingo por la tarde para que también podáis disfrutar del culto en vuestra casa. Y acordaros que estamos preparando un culto especial para los ancianos online. Lo voy a entregar esta semana o a finales de esta semana. Si hay alguien, ya varios me habéis pasado algún mensaje que habéis grabado para compartir con los ancianos, aún hay tiempo, ¿vale? Porque lo estoy montando esta semana, lo podéis hacer, aún hay tiempo. Obviamente, cuanto más nos acercamos al fin de semana, habrá menos tiempo y ya a partir de miércoles no me comprometo a que pueda incluir vuestro mensaje. Pero si en los próximos 2 o 3 días lo queréis hacer, por favor enviádmelo por WhatsApp, un vídeo de 15, 20, 25 segundos y lo montaré y lo enviaremos a los ancianos para que el Señor, pues, para dar testimonio y saber ellos que que tienen personas aquí en la iglesia que se acuerdan de ellos y que estamos orando por ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 38 y vamos a leer solamente los primeros 8 versículos. Es verdad que haremos referencia a algunos otros versículos, pero principalmente van a ser estos 8 versículos. Dice así, Isaías 38, versículo 1, estoy leyendo en la nueva versión internacional. Dice así, por aquellos días Ezequías enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente.
Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad os libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escalera de Acaz la sombra del sol retroceda los 10 grados que yo he bajado, y la luz del sol retrocedió los 10 grados que ya había bajado. El libro de Isaías es un libro impresionante, es uno de los libros más grandes, más largos del Antiguo Testamento, y si os acordáis, hace ya, no sé, pues será quizás 2, 3 años, nuestro hermano Manuel hizo un estudio sobre todo el libro de Isaías en la escuela dominical. Pero durante las próximas semanas me gustaría hacer una serie de estudios breves de los capítulos 36 al 39 del libro de Isaías, porque hablan de el rey Ezequías, que fue uno de los reyes más importantes de Judá, después de David, y que también uno de los mejores reyes. Se nos dice que dentro de lo que cabe, comparado con otros reinos, ¿se oye bien? Ahora se oye bien, se va escuchando. Cuenta la historia del rey Ezequías, que era un rey bueno dentro de lo que cabe. Pero hay una pregunta que tenemos que tener en cuenta. Hay una pregunta que hace todo el libro de Isaías, o sobre todo la primera parte, constantemente. El Señor por Isaías está diciéndole al pueblo: ¿en quién vais a confiar? ¿Vais a confiar en mí o vais a confiar en vosotros mismos? Obviamente no puedo entrar en toda la historia de Israel en este momento, Judá en este momento, pero de una forma muy resumida. El rey Ezequías vivió unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, obviamente en tiempos del profeta Isaías. Y en esta época, en la zona de Oriente Medio, habían bastantes movimientos políticos. El imperio asirio estaba conquistando, era un imperio grande, fuerte, estaba conquistando la mayor parte de lo que nosotros hoy en día llamamos el Oriente Medio. Y claro, Judá era un pueblo pequeñito ante un gran imperio. ¿Qué iban a hacer? A ojos humanos era imposible que Judá pudiese derrotar al imperio asirio. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a confiar en el Señor o iban a confiar en ellos mismos? Por ejemplo, el padre de Ezequías, el rey Acaz, decidió: oye, ¿sabes qué? Yo no voy a poder derrotar a los asirios. Voy a hacer una alianza con ellos, desobedeciendo a Dios. Voy a entrar en una alianza, voy a firmar un acuerdo con ellos diciendo: yo voy a ser vuestro amigo, no va a haber problemas entre nosotros. Y Asiria dijo: vale. Y políticamente parecía una jugada buena, hasta que los asirios dijeron: pero para ser nuestro amigo nos tienes que pagar un pastón cada año. Y encima no vais a ser independientes porque no vais a poder hacer nada sin nuestro permiso. Entonces, durante el reinado del padre de Ezequías, Judá realmente no tenía independencia, estaba sujeto a los asirios. Pero cuando comenzó a reinar Ezequías, Asiria estaba un poquito más debilitado. Así que Ezequías decidió: ¿sabes qué? Me voy a rebelar contra ellos. Dijo a los asirios: ya no os voy a pagar lo que os pagaba. Los asirios no eran muy simpáticos, ¿vale? Entonces, obviamente, se enfadaron. Claro, Ezequías tiene la misma situación que tenía su padre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en Dios o vamos a hacer alianzas? Obviamente, Ezequías no iba a hacer una alianza con los asirios porque acaba de decirles: oye, ya no os pago. Pero podía hacer una alianza con los egipcios, los enemigos de los asirios, un imperio bastante fuerte también. ¿Qué iba a hacer Ezequías? ¿Iba a confiar en el Señor o iba a confiar en los hombres? Y una lectura rápida de la vida del rey Ezequías parece ser que fue un rey perfecto, que tuvo las cosas claras y confió en el Señor. No lo vamos a leer ahora, pero si miramos el segundo libro de Reyes, el capítulo 18, vemos que se dice que fue un rey bueno. Pero ¿sabes lo que nos pasa a los cristianos? Nos gustan nuestros personajes bíblicos como nuestros héroes de Hollywood. Los buenos, que sean buenos, que no tengan ningún problema. Pero la vida no es como una película de Hollywood.
en la vida del ser humano, en nuestras vidas, hay luces y sombras. Y Ezequías, que fue un rey bueno, si miramos toda su vida, había momentos de luces y había momentos de sombras, como vemos en todos los personajes o los grandes personajes bíblicos. Como he dicho al principio, los capítulos que vamos a estudiar son el 36 al 39 y se pueden separar en dos bloques estos 4 capítulos. 36 y 37 hablan de que Asiria intenta conquistar Judá. Y los capítulos 38-39 hablan de la enfermedad y recuperación de Ezequías. Isaías, la mayoría de los comentaristas dice que Isaías no está siempre ordenado cronológicamente, está ordenado por temas. Y hay muchos de los comentaristas, y yo estoy de acuerdo con ellos, que dicen que es muy probable que los capítulos 38 y 39 ocurrieron en el tiempo antes que el capítulo 36 y 37. Entonces voy a seguir ese orden, voy a seguir el orden cronológico, no el orden de temas, ¿vale? Y por eso comenzamos con el capítulo 38 hoy, que habla de la enfermedad de Ezequías. Porque vemos cómo Dios va usando estas situaciones difíciles en la vida de Ezequías para que cada vez haya menos sombras en su vida y más luces. Va incrementando la fe de Ezequías para que pueda afrontar luego lo que será una situación muy difícil, la invasión de Asiria. Pero vamos a mirar en primer lugar la noticia que recibe Ezequías. Versículo 1. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías está enfermo. Y es una enfermedad grave, no sabemos lo que es, parece ser que le salió alguna llaga, como mínimo una llaga, si leemos todo el capítulo, y por el versículo 1 dice, es una enfermedad de muerte. Y va Isaías y se lo confirma. Sí, el Señor dice que de esta enfermedad no te vas a recuperar. Y la primera enseñanza que tenemos de este versículo es que Ezequías no era un rey perfecto, pero era un rey bueno. Hay más luces en su vida que sombras. Por ejemplo, cuando él llegó a gobernar, lo primero que hizo era derribar todos los altares que su padre había levantado. Porque una de las cosas que había hecho su padre con esa alianza con Asiria era aceptar los dioses de los asirios. Y había levantado altares por todo Judá a los dioses de Asiria. Incluso había puesto un altar dentro del templo. Y la primera cosa que hizo Ezequías fue, oye, no, esto no. Lo limpió todo y lo volvió a dedicar el templo solamente a Dios. Era un rey bueno. Pero vemos que tiene una enfermedad de muerte. La enfermedad, el dolor y la muerte también afectan a los cristianos. Me gustaría poder decir lo contrario. Me gustaría poder decir, oye, ya ha pasado la pandemia de coronavirus y de todos los que han muerto, me gustaría poder decir, ninguno fue cristiano. Me gustaría poder decir que económicamente esta pandemia no ha afectado a ningún cristiano, pero estaría mintiendo. Algunas veces a la sociedad no le gusta hablar del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Y como cristianos algunas veces somos influenciados por la sociedad. Y aunque aceptamos que estas cosas ocurran, pensamos que ocurren a otras personas. Porque yo soy bueno y esto no me puede pasar a mí. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no es... Algunas veces usamos el cristianismo, ¿sabes? El Monopoly, ¿sabéis todos lo que es el Monopoly, no? ¿Sabes la carta de librarte de la cárcel, no? Pues nos gusta usar el cristianismo de esa forma. ¿Te viene coronavirus? Soy cristiano. No. La Biblia no dice eso. Me gustaría poder deciros que la Biblia dice eso, porque a mí me iría mucho mejor la vida, estaría mucho más tranquilo. Oye, no voy a pasar un ERTE, no voy a pasar la enfermedad. La iglesia estaría llena, porque tú sabes lo que es salir a la calle y decir, oye, entrad aquí, convertiros y nunca vais a tener problemas. Pero la Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí que dice otra cosa muy importante, y esto sí que lo puedo proclamar, y lo proclamamos los cristianos. Dios no promete que no suframos, pero sí que promete que estará con nosotros siempre en esos momentos difíciles.
Salmo 23, versículo 4. Aunque si voy por valles tenebrosos, dice el salmista, aunque vaya por problemas, no temo peligro alguno. ¿Por qué? ¿Porque no hay peligros? No, porque tú estás a mi lado. Porque tu cayado, o tu vara de pastor, me reconforta. El Señor promete estar con nosotros en todos los problemas. Como vimos el viernes, cuando estamos en el pozo, cuando estamos en el abismo, el Señor se compromete a estar con nosotros. No importa lo profundo que sea ese pozo. Y eso sí que lo podemos decir. Y también, porque lo dice la Biblia, también se compromete a no darnos ninguna prueba que nuestra fe no pueda soportar. Eso sí que lo podemos decir. Pero lo que no podemos decir como cristianos es decir, oye, como soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Ezequías fue un buen rey y recibió esta noticia. La segunda cosa que vemos en estos versículos es la reacción de Ezequías, los versículos del 2 al 3. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Y hay tres cosas que quiero resaltar de la reacción de Ezequías. En primer lugar, sus lágrimas. Lloró amargamente. Sabemos que el rey Ezequías finalmente murió sobre los 50 años. Y sabemos por el relato que hemos leído hoy que Dios le da 15 años más de vida. Así que cuando recibe esta noticia es relativamente joven incluso para su época. 30, 35 años. No había vivido lo que hubiese querido. No había cumplido con todo lo que tenía que cumplir como rey. Sabemos, por ejemplo, que su hijo, cuando él murió a los 50 años, su hijo, que le sucedió, solo tenía 12 años. Entonces, cuando recibe esta noticia, no tiene ni un hijo que le va a suceder. Es que una de las cosas más importantes que tiene que hacer un rey, y por eso normalmente cuando un rey o un príncipe se casa, al poco tiempo tienen un hijo, porque una de las cosas más importantes que tiene que hacer un rey es asegurar que hay un sucesor. Y Ezequías no había ni tenido el hijo que le sucedía. Así que es joven, cree que no ha vivido y no ha cumplido con su trabajo principal, proveer un heredero. Y comienza a llorar, y llorar amargamente. Los cristianos sabemos que después de la muerte nos espera algo mejor. Tenemos esa seguridad. Pero tengamos cuidado de pensar que la muerte es algo acerca del cual no podemos llorar. La reacción de Ezequías es una reacción normal. La muerte, aunque dé paso a una mejor vida, nunca estuvo en los planes de Dios. El ser humano nunca fue creado para morir. La muerte es consecuencia del pecado. Jesús lloró ante la muerte. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús fue a la tumba para resucitarlo. Pero antes de resucitarle, lloró. Y la mayoría de los comentaristas, entre otras razones, dicen, lloró porque veía el dolor de la muerte. La muerte no estaba en el plan original de Dios. La muerte es algo que causa lágrimas. Por eso, incluso cuando un ser querido que es creyente muere, hay tristeza. Porque esto no era el plan de Dios. Aunque no son lágrimas de desesperación. Obviamente, las lágrimas del cristiano no son lágrimas de desesperación. Tenemos esperanza. Pero sí que podemos llorar. Incluso como Ezequías, si de repente nos dicen, oye, te queda tanto de vida, podemos llorar. Porque la muerte no es algo para la cual fuimos creados. La muerte no es algo según el plan de Dios. Es consecuencia del pecado. Pero como he dicho, no son lágrimas de desesperación, porque tenemos la esperanza de una vida mejor. La segunda reacción, su oración. No solamente llora, porque no son lágrimas de desesperación, tiene fe. Ora. Hemos dicho que una de las cosas que vemos constantemente en el libro de Isaías es, ¿en quién vas a confiar? ¿En Dios o en los hombres?
Hace un par de semanas, creo que está en el canal de YouTube, creo que es el vídeo del 12 de junio, sí, del 12 de junio, estudiamos el Salmo 127, que comenzó así, el primer versículo. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Y dijimos, si el Señor no es el centro de nuestra vida, lo que hacemos no será permanente. Será en vano, será inútil. Claro, y hay gente que dice, pues Michael, yo no estoy de acuerdo contigo. Porque yo nunca he hecho caso al Señor. Y tengo un trabajo estupendo. Tengo una casa aquí, otra en la montaña, otra en la playa. Tengo 2 coches. Tengo un esposo, una esposa, perfecta. 3, 4 hijos, perfectos. Todos sanos. A mí me va bien, perfecta la vida. Y nunca he tenido al Señor en cuenta para nada. Eso de que si no tienes al Señor no te sirve, lo siento, no estoy de acuerdo. Y es verdad que hay casos así, no lo voy a negar. Pero por mucho que construyamos con nuestros propios esfuerzos, todos vamos a recibir la noticia que recibió Ezequías. De esta no te vas a salir. Ezequías era el rey más rico. Bueno, era de Judá, era la persona más rica, era el rey. Tenía ejércitos, tenía palacios, tenía acceso a los mejores médicos de la época. Y no se podía curar. Por mucho que nos esforcemos a decir, no, yo no necesito a Dios, yo ya me hago algo permanente, hay un enemigo que el ser humano no puede derrotar, y es la muerte. Y entonces cuando se nos presenta como se presentó Isaías diciendo, pon tu casa en orden, nada de lo que tengamos nos va a servir. Por eso Ezequías deja de confiar en todo lo que tiene y va al Señor. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿en quién vamos a confiar? Si confiamos en nosotros mismos, llegará esa noticia algún día. ¿Y de qué nos servirá todo lo que tenemos? Porque el enemigo de la muerte no lo podemos vencer por nuestra cuenta. La segunda cosa, vamos a mirar ahora las palabras de la oración. Porque vemos que la oración es un poquito distinta. Ya dentro de unas semanas vamos a ver otra oración que hace Ezequías en el capítulo 37 y 38 cuando invade a Siria Judá. Y veremos que es una oración bastante diferente. Pero la oración que hace aquí es una oración breve y centrado en él mismo, en Ezequías. En la oración de Isaías 37, 36 y 37 veremos que está centrado más en Dios. Pero esta oración es, versículo 3, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Quiero que se me entienda, no es una oración hipócrita, no es como la oración que vimos el viernes del fariseo que dice, yo soy mejor que nadie aquí, Gracias, Señor, porque me has hecho perfecto, porque soy mucho mejor que cualquier otra persona. No es una oración hipócrita, es una oración sincera, pero no es una oración perfecta. Va al Señor y no sabemos cómo interpretarlo, pero pueden haber 2 interpretaciones. Uno, va al Señor diciendo, Señor, cúrame, porque he hecho buenas cosas. O, Señor, con una queja, ¿por qué me está pasando esto si yo soy tan bueno? El viernes vimos en el Salmo 130 que el salmista no fue así cuando estaba en el abismo. Fue al Señor y dijo, Señor, perdóname porque sé que no me merezco nada. Ayúdame, no porque sea bueno, sino porque tu amor es inagotable. Pero aquí vemos que es más una, oye, Señor, ayúdame porque yo no soy mala persona. Pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces vamos al Señor nosotros con el mismo tipo de oración? Estamos en una situación de dificultad y vamos al Señor y decimos, oye, Señor, ayúdame. ¿Tú sabes todo el trabajo que he hecho yo en la iglesia últimamente? Oye, esto... Vamos al Señor como van los sindicatos a los jefes para pedir un aumento de sueldo. Mira lo que todo lo hemos sacado. Somos así muchas veces los cristianos. Vamos al Señor y pensamos que nos tiene, aunque quizás no lo digamos en voz alta, sí que pensamos, Señor, tú me tienes que contestar esto, porque yo soy buena persona. Y esto es importante porque pasamos a la última parte ya, la reacción de Dios. Los versículos del 4 al 6. Dice así, entonces la palabra del Señor vino a Isaías, ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de
de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a esta ciudad os libraré de caer en manos del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Y en estas palabras vemos ese amor inagotable de Dios que hablábamos el viernes. Porque hemos visto que Ezequías era un buen rey, pero no era perfecto. Hemos visto que su oración no era perfecta, no era como la oración que vimos en el Salmo 130. Pero vemos que Dios no nos trata como nos merecemos. Nos trata con amor. Nos trata como un padre trata a su hijo y dice, vale, aunque no lo entiendas, siéntate que vamos a hablar. Es verdad, y lo iremos viendo, el Señor tuvo que cambiar actitudes y pensamientos de Ezequías. Pero ahora no era el momento. Ahora era el momento de fortalecer la fe de Ezequías. Y hay dos cosas que quiero resaltar. Habían tres, pero vamos a reducirlo a dos y la tercera lo miraremos en el siguiente estudio. Hay dos cosas que quiero resaltar de la reacción de Dios. Y en primer lugar, Dios ve nuestras lágrimas y escucha nuestras oraciones imperfectas. Dios no es impasible a nuestras lágrimas. Si estamos en el abismo, seamos cristianos o no, Dios, como vimos el viernes, escucha nuestra oración y viene a ayudarnos. Dios no es un Dios distante, que se ocupa de grandes cosas, pero de lo que te está pasando día a día, Michael, es que Dios tiene demasiadas cosas para preocuparse de los problemas que tú tienes en el trabajo en estos momentos, por ejemplo. Hay un versículo en el Salmo 56 que me gusta mucho, Salmo 56, versículo 8, dice así: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Otras versiones dicen, Señor, yo sé que cada uno de mis problemas, cada uno de mis lágrimas, tú los tienes anotados. Tú sabes. Esas veces que por la noche, por la razón que sea, estamos solos o porque la persona con el que normalmente podemos compartir algo está enferma o lo que sea, Dios sabe, cuando nos hemos sentido solos y hemos llorado, Dios estaba ahí. Dios tiene apuntado esas noches que yo he pasado llorando. No estaba solo, incluso cuando yo pensaba que estaba solo, Dios estaba ahí. Dios sabe cada una de nuestras lágrimas. Tiene registrado cada una de las lágrimas. Michael, 21 de junio a las 9 de la mañana le cayó lágrima por esto. Lo tiene apuntado. Qué confianza. Qué alegría me da eso, saber que Dios no es un Dios distante. Pero como hemos dicho, Dios es misericordioso, porque escucha esta oración imperfecta de Ezequías. Ezequías ha dicho, oye, ¿cómo me puede pasar esto si yo soy tan bueno? Dios hubiese tenido todo el derecho de ir a Ezequías y decir, Ezequías, eres bueno, ¿no? ¿Me puedes explicar qué hacen esos diplomáticos tuyos en Egipto en estos momentos? ¿Qué, estaban muy estresados por los ataques asirios y que han ido de vacaciones? ¿O están haciendo una alianza con Egipto que yo te he dicho que no debes hacer? Explícamelo, que ya que eres tan bueno. Podía haberle contestado, no me vengas con que tú eres tan bueno cuando estás haciendo cosas que yo te he dicho que no debes hacer. Pero aún así, escucha esa oración. Porque sabe que no es el momento de tratar ese tema, lo tratará. El Señor trata los temas que tenemos. No dice, bueno, no pasa nada, Michael, lo olvidamos. No. Dice, vale, vamos a fortalecer tu fe y luego vamos a tratar este tema y veremos cómo con Ezequías trata este tema. Pero qué amor de Dios. Escucha o ve nuestras lágrimas y escucha nuestras oraciones, aunque sean imperfectas. Y por último, y con esto acabo, Dios contesta estas oraciones imperfectas. Porque vemos que Dios contestó la oración de Ezequías. Y lo contestó de una forma que es incluso más impresionante o le da más de lo que había pedido. Porque él buscaba que le curase. Y Dios no solamente le cura, sino le dice, y además te voy a dar 15 años más de vida. No solamente te voy a curar de esta, sino te voy a dar 15 años más de vida. Pero añade otra cosa, no solamente te voy a dar 15 años más de vida, sino voy a proteger a Judá durante tu reinado
del peligro más importante que tiene. Yo mismo voy a defender Judá del ataque asirio. Por eso mucha gente cree que este capítulo es anterior al ataque de los asirios que veremos, porque Dios está diciendo, os voy a proteger, y así lo hace en el capítulo 36 y 37. Que Dios, que vimos otro día, con un amor inagotable. Personas imperfectas, oraciones imperfectas, y Dios las contesta, y las contesta incluso de una forma más impresionante de lo que pedíamos. Pero no quiero acabar con esto. Quiero resaltar dos cosas que aprendemos de esta contestación, tanto para cristianos como si hay alguien aquí o nos está escuchando por el canal que no es cristiano. En primer lugar, le dice a Ezequías, te voy a dar 15 años y voy a proteger la ciudad. Durante los siguientes 15 años, Ezequías cada día tenía que levantarse y decir, ¿en quién voy a confiar? ¿En la promesa que me hizo Dios cuando estaba enfermo de muerte? Que me dijo que Él protegería la ciudad. ¿O iba a ir nuevamente a hacer alianzas con los egipcios, los babilonios? Cada mañana tenía que preguntarse eso. Y nosotros como cristianos debemos hacernos la pregunta cada mañana, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a confiar en lo que siempre hemos confiado? Mi trabajo, mis fuerzas, mi capacidad de estudio. ¿Voy a confiar en esas cosas o voy a poner al Señor en primer lugar y decir, Señor, tú guíame cada día, voy a confiar en ti? Porque es muy fácil, como cristianos, ir al Señor en momentos de dificultad y decir, Señor, ayúdame, protégeme del coronavirus, protégeme, Ezequías, protégeme de esta enfermedad. Pero cuando ya hemos pasado la enfermedad, vamos a seguir levantándonos cada mañana y decir, Señor, yo voy a vivir hoy confiando en ti, porque tú me has prometido que me parezcan que las cosas van mal o me parezcan que las cosas van bien, tú has dicho que me vas a proteger todos los días. Pregunta que tenemos que hacernos todos. Y la segunda cosa, que también es para cristianos, pero sobre todo para no cristianos, pero hay una aplicación aquí para los cristianos también. Le dijo, tienes 15 años más de vida. Recordemos lo que dijo Isaías al principio, cuando fue a visitarle al principio le dije, pon tu casa en orden porque te vas a morir, no te recuperarás. Dios no le dice a Ezequías, perfecto, te he curado, nunca te morirás. No, tienes 15 años, le da 15 años. No quiero que nadie piense que estoy siendo pesimista ni deprimiente, pero la realidad es que todos tenemos marcados el día que tendremos que pasar de esta vida a la siguiente vida. Un día vamos a morir. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nuestra casa está en orden para ese día? Porque vuelvo a decir, es muy fácil decir, Dios, sálvame. Y ahora, ya ha pasado la pandemia, ya la cosa está mejor, ya está, ya puedo ir con mi vida. No, porque un día todo ser humano se va a tener que presentar ante Dios. Y vamos a tener que ver si tenemos nuestra casa en orden. Y tener nuestra casa en orden es, ¿estamos bien espiritualmente delante del Señor? Cuando nos presentamos ante el Señor, vamos a poder pasar la eternidad con Él, no porque seamos buenas personas, sino porque hemos aceptado que Jesús murió en la cruz por nosotros, cargó con nuestros pecados y entró en nuestra vida. Claro, cuando yo me presento ante el Señor, yo no puedo ir ahí y decir, es que he sido muy bueno, trabajé mucho para ti, Señor. No servirá de nada. Pero si tenemos la cruz de Cristo, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces tendremos nuestra casa en orden. Todos, seamos cristianos o no cristianos, muchas veces entramos en lo mismo. Señor, ayúdame cuando las cosas van mal. Y luego ya ha pasado, sigo mi vida como tal. Pues el Señor le dice a Ezequías, tienes 15 años. Nadie aquí sabemos si tenemos 15 minutos, 15 días, 15 meses, 15 años, no lo sabemos. La pregunta es, ¿tenemos nuestra casa en orden? No voy a entrar
en detalle con esto, pero si queréis podéis volver a ver el mensaje que tenemos colgado en YouTube el día 12 de abril del 2020, que habla del verdadero sentido de la Semana Santa. ¿Os acordáis? Habían 2 personas crucificados con Jesús, 2 ladrones. Uno que le decía, sálvame de esta cruz ahora. Perfecto, Jesús le podía haber salvado, pero un día moriría. Y el segundo ladrón que dijo, no hace falta que me salves de esta cruz. Lo que yo quiero es estar contigo por la eternidad. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que solo tú entrando en mi vida hará que yo pueda estar contigo. Si no somos cristianos, es importante que pongamos nuestra casa en orden. Y aunque no voy a entrar en esto, siendo cristianos, es importante que vayamos viviendo nuestra vida cada día conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia también deja claro a los cristianos que nuestras obras serán probadas por Dios. Entraremos en el cielo. Pero ¿cómo vamos a entrar en el cielo? ¿Con un montón de cenizas? Porque no lo voy a entrar ahora, pero en 1 Corintios 3 ya lo estudiamos. Vamos a entrar con un montón de cenizas diciendo es que las obras los he pasado por el fuego, Señor, y se han quemado todos. O vamos a pasar con oro, plata y piedras preciosas que superarán ese fuego. Claro, Ezequías tenía que hacer eso. Confiar en el Señor y pasaría al Señor con obras de oro, plata y piedras preciosas que superarían la prueba. O podía hacer alianzas nuevamente con los babilonios, con los egipcios, que son obras de paja, de caña, que serían quemadas. Como cristianos también hagámonos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y lo voy a dejar ahí por hoy. Continuaremos con esta serie de estudios en las próximas semanas. Y veremos cómo el Señor va trabajando con Ezequías, le va fortaleciendo la fe para que cada vez más haya luces en su vida y menos sombras. Pero todos, seamos cristianos o no, vayamos al Señor con nuestras lágrimas. Clamemos al Señor. No tienen que ser oraciones perfectas. Lo importante es ir al Señor con poca fe, que veremos que también Ezequías tenía poca fe, que encima le pide una señal a Dios, pero eso ya lo veremos la semana que viene. Vayamos al Señor, aunque tengamos poca fe y tengamos oraciones imperfectas, porque el Señor escucha esas oraciones imperfectas y esa poca fe, y la coge y la hace crecer, como vamos a ver con Ezequías. Pero la pregunta que vamos a hacernos constantemente en las próximas semanas es, ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en los seres humanos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos? Pues que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Amén. Cada día udunará. Y es un cántico que hemos cantado a menudo, que nos habla de confiar en el Señor. Que Él en esos momentos difíciles nos dará las nuevas oportunidades, un camino por caminar y las fuerzas para continuar. ¿Pero en quién vamos a confiar? ¿En nosotros mismos o en Dios? Como digo, como cristianos es muy fácil cantar, es muy fácil decir, qué mensaje más bonito, me ha encantado. Pero mañana, cuando nos enfrentemos a los asirios, ¿vamos a confiar en Dios o vamos a ir corriendo a los egipcios? Que cada uno pidamos al Señor que nos ayude a confiar en Él. Como llevamos sentados un buen tiempo, nos podemos poner de pie en nuestros sitios. Podemos ponernos de pie, no estemos ahí caminando, pero nos ponemos de pie. Y Débora, ¿este cántico se canta 2 veces o una? Una. ¿Se cuenta? Es que no me acordaba, vale. Pues vamos a cantar este cántico 130, cada día udunará. Gusta
vamos a acabar con una última oración. Padre, gracias por poder compartir este tiempo breve, pero hemos podido compartir este tiempo cantando en comunión y aprendiendo de ti. Perdónanos, Padre, porque yo en primer lugar tengo luces, pero tengo muchas sombras también. Mis oraciones muchas veces son imperfectas. Voy a ti exigiéndote cosas, pensando que soy bueno, cuando hay muchas cosas en mi vida que no son conforme a tu voluntad. Demasiadas veces en mi vida pongo mi confianza en otras cosas que no es en ti. Pero gracias, Padre, porque incluso con esa fe imperfecta, esa oración imperfecta, si vamos a ti, como vamos a ir viendo en Ezequías, tú vas cogiendo esa fe imperfecta, esas oraciones imperfectas y vas ayudando a que crezcan. Gracias por ese amor inagotable. Y que cada día, Señor, cada uno tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas, pues que pongamos la confianza en ti. Que cada día, cuando tú nos preguntas, ¿en quién vas a confiar hoy, Michael?, diga con firmeza, con tu ayuda, Padre, voy a confiar en ti. Pues ayúdanos todos a volver a nuestras casas ahora, a nuestro trabajo mañana y glorificar tu nombre confiando en ti y reconociendo tu gran amor para con nosotros. Bendice esta semana, cuídanos y también pues sigue bendiciendo la iglesia para que poco a poco podamos ir abriéndolo a más personas y los hermanos que no pueden estar con nosotros también pronto puedan disfrutar de este culto presencial. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Os podéis sentar un momento. Hay una cosa, no pares aún, no lo pares, Pablo. Un par de cosas para que lo sepáis. Los que habéis sido enviados un WhatsApp que estáis en el grupo de limpieza, quedaremos ahora después. Si no lo habéis recibido, es que hoy nos toca, pero no os libráis, ¿vale? Otro domingo os tocará a vosotros, ¿vale? Lo vamos a hacer por ahora los domingos después del culto, porque la mayoría de las personas dijeron que les iba mejor a esa hora. A los que nos visitáis de casa, no nos visitáis de casa, a los que nos estáis viendo en casa, estamos recibiendo nuevas instrucciones desde la FEREDE durante esta semana y ya estaremos en contacto durante la semana para decir si hay alguna novedad acerca del aforo y las personas que puedan venir a la iglesia. Y ahora al salir os irán viniendo a buscar otra vez. Por favor, quedaros sentados en vuestros sitios hasta que los acomodadores os vengan a buscar y como hemos dicho al principio, no os quedáis ahí hablando en la calle porque no es de testimonio. Ya sé que tenemos ganas de hablarnos, pero en estos momentos ahí en la calle es mejor no quedarnos hablando, ¿vale? Pues que sigamos orando y que el Señor nos bendiga durante esta semana.